Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. Es un gusto siempre tener cada semana un estudio de la palabra del Señor y en esta ocasión estaremos viendo Gálatas capítulo 5, servir y amar. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo acudía a una escuela muy deportista. Había un equipo seleccionado que inclusive iba a los Juegos Panamericanos y a mí me gustaba saber mucho más de eso y bueno, en la medida de lo posible poder entrenar con esos jóvenes que se me hacían súper dotados. Uno de ellos, muy bueno en lo que es las carreras, una vez me dijo, mira, lo importante no es competir. Yo dije, ¿cómo que no? El dicho es al revés, ¿no? Me dijo, no, lo importante no es competir, lo importante es ganar. Este joven había metido en su mente la importancia trascendental de ganar. Y en esta ocasión estaremos hablando, con base a Gálatas capítulo 5, de una carrera espiritual, de una carrera del servir y amar. Para ello te voy a comentar que existe obviamente una carrera, la carrera llamada el Maratón des Sables. Este se realiza en el sur del Sahara marroquí y se compone de 6 etapas. Los corredores que ahí se inscriben año con año recorren 250 kilómetros y en 6 etapas. La carrera obviamente dura alrededor de unos 11 días, de los cuales la mayoría, 9 de ellos, son en el desierto. Resulta que en 1994 uno de esos corredores que se inscribió fue Mauro Prosperi, de 55 años. Y lo interesante de este italiano que se inscribió en aquella ocasión es que en el 4º día de la carrera ocurrió una muy fuerte tormenta de arena que lo dejó sin ver, sin poderse mover, y la tormenta duró alrededor de unas 8 horas. Mauro Prosperi siguió avanzando a ciegas como pudo y al final de esas 8 horas, ya cuando pudo ver algo, se dio cuenta que estaba totalmente solo, estaba en un panorama totalmente distinto y lo único que él tenía para ese entonces de referencia era el sol y una brújula que él tenía. Continuó caminando más o menos en la dirección que él creía durante varios días, alimentándose con lo poco de comida que tenía y algunas cosas que se encontraba. Sin embargo, no pudo ser rescatado por el cuerpo de la organización de aquella carrera, esa carrera marroquí, inclusive cuando ellos utilizaron un avión de reconocimiento. A los 9 días que él duró totalmente perdido, fue encontrado por unos pastores tuareg de ahí del desierto, quienes, conocedores de la carrera o sabedores de ella, lo llevaron a Mauro hasta el puesto más cercano de la carrera de la organización, la cual, ya había terminado. Mauro, con 16 kilos menos, imagínate, a los 55 años de edad y haber perdido en 9 días 16 kilos, obviamente fue trasladado a su natal Italia para su recuperación. 4 años después, cuando él estaba a punto de cumplir los 60 años, la sorpresa, se volvió a inscribir en la carrera que casi termina con su vida. Cuando le preguntaron, ¿por qué lo haces, Mauro? Y él dijo, siento la necesidad, la obligación de terminar la carrera. Obviamente los ojos estuvieron puestos ahí sobre él en esa edición de la carrera 4 años más tarde y para nuestra sorpresa, Mauro terminó esa carrera de 250 kilómetros y no solamente eso, sino que se inscribió 8 veces más, es decir, año con año, durante 8 años estuvo inscribiendo en la carrera y Mauro nunca volvió a perderse de la ruta. La terminó. Qué importante es no perder la ruta, ¿verdad que sí? Pues ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos habla en Gálatas capítulo 5, porque esta es una carrera de amor y de servicio a los demás. Una carrera práctica en la cual tú y yo no debemos de perder la ruta que nos marca la palabra del Señor. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Dice así la Escritura. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ser libre, mis amados, es uno de los privilegios más grandes. Después de estar vivo, ser libre es uno de los privilegios más grandes y más hermosos que el ser humano tiene. Y esa libertad la ganó Cristo para nosotros. Pero aquí nos está hablando de varias cosas, de una esclavitud. ¿A qué esclavitud se refiere Pablo? Pues se refiere no a la esclavitud de estar preso o de estar encadenado, sino a la esclavitud de estar preso, encadenado o perdido de la ruta por las reglas del ser humano en la fe. Sí, las reglas de la religiosidad. Las religiones, en este caso, la que Pablo nos habla, el judaísmo, ha puesto una serie de reglamentación sobre las personas y esa reglamentación, lejos de ayudar, los ata. Aquí nos habla de una circuncisión con la cual Pablo no está de acuerdo. ¿A qué circuncisión se refiere Pablo? ¿Se referiría a la circuncisión de la que habla la Biblia? No, se refiere a la circuncisión de la que hablan los rabinos, los cuales han añadido rituales y simbolismos a lo que está escrito y lo ponen como el ingreso formal al judaísmo. A eso es a lo que Pablo está oponiéndose. Y allí dice también, obligados a guardar toda la ley. ¿A cuál ley se refiere? ¿Se referirá a la ley de Dios? Obviamente no. Pablo se está refiriendo exactamente a lo mismo de lo que viene hablando. Se refiere a la ley de los rabinos. Y es que cuando una persona se convierte formalmente al judaísmo, está obligado, y así lo dice la ley rabínica, está obligado a cumplir todo lo que los rabinos digan. Pero, en contraste, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Jesús nos enseña a no perdernos de la ruta, a no salirnos de la ruta, ¿sí? Nos enseña a la libertad. Fíjate lo que dice aquí la Escritura en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es, la verdad nos hace libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, las Escrituras. Esa es la verdad. Pablo está en contra de otra ley, está en contra de otra circuncisión, está en contra de eso que produce esclavitud. Y es que los judíos, desde ese entonces y desde antes y hasta el día de hoy, han añadido a las Escrituras muchísimas leyes humanas. Te voy a poner el caso de 3, para que vayamos conociéndolas. 3 de las que yo considero más importantes y que hay que poner mucha atención, y vamos a buscar obviamente la analogía en nuestro sistema de creencias. La primera de esas leyes, de esas normas, de esas esclavitudes que el ser humano ha puesto, al menos en el judaísmo, es esta, la Torá oral. Ellos afirman que además de las Escrituras, Dios le dio a Moisés una instrucción ahí en el Sinaí, pero fue de manera oral. Esa llamada Torá oral o instrucción oral la consideran más pura, la consideran más extensa y la consideran más importante que lo que está escrito. Y que esa Torá oral se encuentra bajo el dominio de los rabinos, quienes son los únicos que pueden impartirla. Otra de esas leyes alágicas es la autoridad infalible de los rabinos. Aseguran que solamente los rabinos son los que entienden las Escrituras y por lo mismo son los únicos que están capacitados para enseñarlas. De hecho, en el Midrash, en uno de los libros sagrados de la documentación o de los textos hebreos, más bien de los textos judíos rabínicos, dice así, y lo cito textualmente. Este es un cifre, o una clave para, según ellos, entender Deuteronomio 17:11. Y dice así: incluso si ellos, se refiere a los rabinos, incluso si ellos os ordenan que la derecha es la izquierda, debes obedecerlos. Interesante, ¿no te parece? Vamos a ver una tercera, porque pues no resulta poco importante ver esto. Dice así: la tercera son las tradiciones de los hombres.
Ellos han elevado las tradiciones al punto de ser obligación. Dicen que si la comunidad judía realiza alguna tradición durante mucho tiempo, por ejemplo, el uso de la kipá, dicen que si lo hacen durante mucho tiempo, llega a resultar, esa tradición judía llega a resultar obligatoria para toda la comunidad. La lista es larga de todas aquellas doctrinas humanas que no están en las Escrituras y que producen unas cadenas muy fuertes en las personas. En contraste de ello, Pablo nos dice que tenemos que no salirnos de la ruta, nos dice que tenemos que vivir en la libertad que Cristo nos dio, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Permanecer en las enseñanzas de Cristo y confiar en Él y solo en Él. Pero ¿qué le sucede a las personas que por una de estas tormentas de arena espirituales se pierden de la ruta y se salen del camino que son la palabra del Señor? ¿Qué sucede con ellos? Gálatas capítulo 5, versículos 4 en adelante dice así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Obviamente está hablando de la ley humana. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino solamente la fe que obra por el amor. Hay dos opciones que nos presenta Pablo. Una de ellas, o somos guiados en nuestra vida por las enseñanzas de Jesús el Mesías, o somos guiados, en este caso que Pablo lo pone, o somos guiados por las enseñanzas que los hombres imponen. En el caso de Pablo, bueno, obviamente es de los rabinos, o en tu caso, en el mío, de cualquier casta teológica que quiera imponer sus ideas por encima o a la par de las Escrituras. Eso es de lo que Pablo nos está diciendo. Esa es la carrera de libertad. O vas a vivir en la libertad que las Escrituras y la enseñanza de Jesús te dan, o vas a vivir en la esclavitud de las enseñanzas de los hombres. Estas dos opciones no pueden ir juntas, no pueden combinarse. Jesús nos enseña aquí en Lucas 11:23 y dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nuevamente aquí te pongo el texto de Gálatas 5 porque habla de circuncisión. ¿A qué se refiere? Se refiere a la circuncisión obviamente rabínica, que implica una conversión a una religión, en este caso el judaísmo. ¿Esto sirve en algo? No, no sirve de nada. Esa conversión no sirve de nada. Lo que en verdad sirve es la fe y la fidelidad a Dios y a su palabra. Eso es lo que en verdad vale algo. Gálatas 5, 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cada creyente, mi amado, tú y yo, somos un corredor. Y no debemos de salirnos de la ruta. Es cierto que nos vamos a topar con tormentas de arena, es decir, doctrinas humanas que no tienen nada que ver con la Escritura, y eso inclusive pues en cualquier ismo, en cualquier sistema de creencias. Pero aquí nos habla de una levadura. ¿De qué levadura nos está hablando? Jesús nos enseñó a no alimentarnos de la levadura. ¿De cuál levadura? ¿A qué levadura se refería? Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el versículo 12 dice así: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por aquí tú empiezas a leer la Biblia, por aquí tú empiezas a leer las Escrituras, y no va a faltar quien te quiera explicar las Escrituras. Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado con las doctrinas humanas. Seguimos leyendo para mantenernos en la ruta correcta de esta nuestra carrera. Gálatas 5:10 en adelante dice así:
Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si Pablo hubiera predicado su ismo, es decir, el judaísmo, la religión en la cual él conoció al Señor, si él hubiera predicado religión, no lo hubieran perseguido. Sin embargo, fue exactamente a partir del momento en el que él conoce personalmente a Jesús de Nazaret, a Yeshua, a Jesucristo, pues como lo conocemos tú y yo, a partir de ese momento que él tiene que tomar una decisión entre lo que él ha creído por la enseñanza de los rabinos y la enseñanza verdadera de Jesús de Nazaret. Él toma una decisión y a partir de esa decisión, obviamente, decide por Jesús, decide por la palabra de Dios, decide por la verdad y entonces él se vuelve no grato para lo establecido, para la religión establecida. A partir de entonces, él comienza a ser por la religión establecida ignorado, posteriormente calumniado, despreciado y hasta perseguido. Pero dime si no, eso mismo le pasó a Jesús de Nazaret, su maestro, y espero que sea el maestro tuyo, como lo es el maestro mío. Ese Jesús de Nazaret también fue despreciado, perseguido, calumniado. Y es que llega un momento en que todos los que somos llamados a la fe en Cristo Jesús vamos a tener la oportunidad de decidir sobre esta cuestión. Si seguiremos lo establecido por el ser humano, si nos rendiremos ante esas tormentas de arena que nos impiden ver la verdad y nos desvían de la ruta, o bien seguiremos la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hago yo? Yo decido seguir en la verdad, seguir en la libertad con que Cristo nos llamó. Continuemos leyendo Gálatas capítulo 5, pero ahora versículo 12. Aquí viene una clave muy interesante. Gálatas 5:12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí Pablo se fue fuerte, ¿verdad? Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En la cristiandad muchas veces se ha malentendido que la libertad que Cristo nos da la libertad para quebrantar las Escrituras. Esto no es así, mis amados. La libertad con que Cristo nos hizo libres está basada en la Biblia, está basada en las Escrituras. Esa es la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿De qué nos liberó? De varias cosas. Nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte, pero también nos liberó de la esclavitud que los hombres, las religiones, nos quieren volver a tener esclavos. Mis amados, pero aquí hay algo interesante. Dice, no uséis la libertad como ocasión de caer en la carne. Tenemos que entender que hay un equilibrio en las Escrituras. El equilibrio, lo moderado, el justo medio, es algo que nos hace bien. En cambio, los extremos es algo que por lo general no nos ayudan. ¿Cómo podemos vivir en ese equilibrio de la libertad con que Cristo nos dio? ¿Cómo podemos seguir en esa ruta? ¿Cómo podemos balancear nuestra vida en algo que sea equilibrado? ¡Wow! Interesante. Y aquí Pablo nos da la clave, y la clave es muy práctica: servir y amar a los demás. Así como un equilibrista tiene que guardar ese balance en su vida y lo hace de una manera muy práctica, así nosotros tenemos que entender que tenemos que sacar nuestra persona del centro de nuestra vida y vivir en un balance como Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Sirvió y amó a los demás. El propósito de nuestra libertad, que por cierto, la ganó Jesucristo, ¿sí? Y el propósito de nuestra instrucción que nos da la palabra de Dios, el propósito de estas dos cosas, libertad e instrucción, es que hagamos algo por alguien más. No es que nosotros no lo guardemos para nosotros, no, es que hagamos, así como Cristo hizo por nosotros algo, así nosotros también tenemos que hacer por los demás algo. ¿Y qué es esto? Sino servir y amar.
Si después de estudiar a Pablo, si después de estudiar la carta a los Gálatas, no se traduce en algo práctico en beneficio de los demás, entonces nuestra fe no estaría viva y nuestro entendimiento de las Escrituras no sería tal. Hasta que tú haces algo en favor de los demás, hasta que tus motivaciones encierran algo en favor de los demás, es que entonces verdaderamente estás viviendo en la libertad que Cristo te dio y estás entendiendo las enseñanzas de Pablo. Seguimos leyendo con aspectos prácticos. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué te ha enseñado el ser humano? ¿Qué te ha enseñado la religión? ¿Que el Espíritu y la ley de Dios son opuestos? Esa es una gran tormenta de arena. Obviamente Pablo te está diciendo, y por ejemplo tú puedes leer ahí en Romanos, te está diciendo la ley de Dios, la instrucción, la escritura, la Torá, la Biblia, el Pentateuco, como le llames, es espiritual. Así que esta ley que se opone al Espíritu, de la cual nos habla Gálatas capítulo 5, no es la Torá, no es la ley de Moisés, no es la Biblia, no es la escritura, no es lo que tanto ama Jesús. No, es otra ley, es esa ley humana, esas tormentas de arena, esa serie de mandamientos que no solamente existen en el judaísmo, sino que existen en todos y cada uno de los ismos. Pablo te está pidiendo que no pierdas la ruta, que te encamines en la carrera. Ser guiados por la ley de la libertad, la que Cristo nos enseña, la palabra de Dios, produce unos resultados. En cambio, ser guiados por otra ley, la ley humana, la ley de las religiones, es decir, todas esas enseñanzas y teologías de castas teológicas o sacerdotales que no van de acuerdo a la Escritura, también produce resultados. Y los resultados son muy evidentes. Fíjate lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, aquellos que no son guiados por el Espíritu, que no son guiados por la palabra, que son, dice aquí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿En dónde, mis amados, se nos prohíben estas cosas, practicar estas cosas? ¿No acaso se nos prohíbe directamente en la ley de la libertad, en la Torá, en la Escritura, en lo que está escrito? Claro, estas cosas se oponen a la Biblia porque la Biblia es la ley de la libertad, exactamente. Sin embargo, los que siguen al Espíritu, es decir, los que siguen la ley de la libertad, los que siguen lo que está escrito desde Moisés hasta el Apocalipsis, los que siguen esto, tienen otro fruto muy diferente, un fruto muy hermoso. Y el fruto es este, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Dónde se nos enseña a seguir todas estas bondades? ¿No acaso es en la palabra de Dios? ¿No acaso es en la ley de Moisés, los profetas, los salmos, evangelios, cartas y apocalipsis? ¿No acaso es en la ley de la libertad donde se nos instruye a seguir esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la ley espiritual, es la ley de la libertad. Pero aquí al final de este versículo 23, dice algo interesante, dice, contra tales cosas, contra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todas esas cosas, contra todas esas cosas dice, no hay ley. ¿Cómo podemos entender esto de no hay ley? ¿Quiere decir que la ley de Dios es inferior a todas estas bondades? O más bien quiere decir que
todas estas bondades, no hay ley que se les oponga. Claro, exactamente, en especial la ley de Dios. Una mejor traducción de esta parte final del versículo 23 de Gálatas 5 sería así: contra tales cosas, contra tales bondades, la ley de Dios no se opone, sino que lo manda. Veamos los últimos versículos de Gálatas 5. Gálatas 5, 24 al 26 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En conclusión, mis amados, una conclusión sumamente práctica. Para que nosotros verdaderamente no nos perdamos de la carrera de libertad a la cual hemos sido llamados por Cristo, tenemos que hacer estas tres cosas. Número 1, deja las leyes humanas de cualquier ismo. Déjalas. Paso número 2, sigue las leyes espirituales que Cristo nos enseña y que están en la Biblia. Número 3, para guardar el equilibrio, el balance en tu vida, porque este dejar unas cosas y tomar otras muchas veces nos hace pensar o sentir que estamos en un extremo. No. Para poderte balancear, el resultado de todo tu trabajo, de dejar unas cosas y tomar la palabra de Dios, debe de ser sirve a los demás, haz algo por ellos. Empieza por tu familia, haz algo que les ayude a ellos. Deja de estar viendo los defectos en tu familia y comienza a ver las virtudes. Aunque sean pocas, te aseguro que las encuentras. Empieza a ayudarles en sus tareas, empieza a ayudarles en sus necesidades. Ámales de todo corazón, en lugar de estarte comparando o envidiando lo que ellos tienen y tú no. Ámales de todo corazón. Y estas tres cosas: dejar las enseñanzas humanas, tomar las enseñanzas de Cristo, sirviendo y amando a los demás, será la forma más práctica que en verdad estarás disfrutando de la gracia de Jesucristo y de las enseñanzas de Pablo. Que el Señor te bendiga. Te espero en la siguiente. Te invito a que compartas, te suscribas y le des clic ahí a la campana para que lleguemos a más personas. Nos vemos en la siguiente, nos vemos en Gálatas capítulo 6. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, mi estimado corredor del Señor. Nos estamos viendo. Shalom, shalom.